Les voy a compartir entonces el mismo documento que yo les acabo de enviar, ¿ya? En este documento tengo acá mi libro de compras y ventas, que esto es un registro que se sacó para, que lo saqué, digamos, de un registro, de un, digamos, de un cliente real, digamos, ¿ya? Y estos datos, ¿ya? Son los que entregan en este caso a lo que entrega en este caso es el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? De aquí entonces tenemos que este contribuyente en este periodo, que es agosto del año 2019, ¿ya? Tiene como facturas electrónicas 94 documentos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que el cliente compró 94 veces. Aquí inclusive están incluidas, ejemplo, como dijera, las facturas quizás del internet, las facturas de lo que es luz, lo que es el agua, lo que es el teléfono, aparte de lo que son compras de materias primas o de insumos que son requeridos para la producción, ¿ya? Y tenemos notas de crédito electrónicas, que en este caso son 16 documentos. Y aquí está el respectivo, en este caso, neto, el IVA, que en este caso digamos, siempre se habla de IVA recuperable, ¿ya? ¿Ya? Que en este caso es el IVA crédito, como dice ahí, ¿ya? Y tenemos el monto total, digamos, total bruto, digamos, ¿ya? Y luego tenemos el libro de ventas bajo la misma figura, pero aquí tenemos en este caso facturas, que son las facturas que el contribuyente en este caso vendió, ¿ya? Los productos, y tenemos boletas de venta, ¿ya? Por eso les digo yo, en el libro de ventas se incluyen boletas y facturas, pero en el libro de compras solamente son facturas, ¿ya? Y adicional a eso se pueden incorporar, en la eventualidad que se generen, notas de débito y notas de crédito, ¿ya? Entonces acá tenemos en el libro de venta 3 documentos y tenemos en este caso boletas 778 documentos, con sus respectivos netos, IVAs y total, ¿ya? Entonces, esta información fue declarada en un mes X, acá, en este formulario, que es el mismo que yo les envié. Por eso se los dejé enviado, porque quizás acá se les va a ver quizás un poquito más chiquitito, qué sé yo, ¿ya? Pero para efectos nosotros del el ejercicio yo lo voy a ampliar y vamos a ir revisando la información que está contenida en este formulario, que es el formulario 29, que es donde se declaran los impuestos de las compras y ventas. Adicionalmente a eso se declaran el PPM, y se puede declarar en este caso el impuesto único, ya que lo trabajamos también la semana pasada, el impuesto único de la renta de los trabajadores y la retención de las boletas de honorario, ya, pero para efectos del ejercicio solamente vamos a tomar el libro de compraventas, cómo se ve reflejada esa información en este formulario, digamos, en este formulario 29, ¿ya? Entonces, el formulario primero tiene acá arriba un folio, y este folio es el número, digamos, como de un correlativo que es como de aprobación de que el documento obviamente es válido, ¿ya? Ese es el folio. El RUT en este caso es el RUT del contribuyente, y el periodo que dice aquí es el periodo tributario. Y aquí por eso dice 2019-08, porque es el mes de agosto del año 2019, ¿ya? Aquí tenemos obviamente los datos de, en este caso, el contribuyente, ¿ya? Y vamos a pasar a analizar los códigos aquí que se detallan, ¿ya? De allí que voy a aumentar un poco más esto, ¿bien? Ahí, ahí. Para analizar la información desde el libro de compraventas, ¿ya? Al formulario. Entonces, el código
es un código que me entrega el Servicio de Impuestos Internos en el formato del formulario y la glosa es la descripción del código, básicamente. Los datos que se traspasan son los que acá dice valor. Ya, estos son los datos que nosotros tenemos que rescatar en este caso del libro de compra-venta. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar primero, en este caso, el código 503, que es la cantidad de facturas emitidas. Un alcance en cuanto a esto. Cuando un contribuyente tiene que realizar su respectiva declaración de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos entrega una propuesta. De allí que cuando yo entro a la página, obviamente voy a los impuestos mensuales, selecciono registro de compra-venta, selecciono declarar, en este caso, impuesto, obviamente cotejando el periodo tributario correspondiente, ¿ya? Y se me abre una propuesta. El formulario 29 en este caso es muy extenso, pero en la propuesta se informan los ítems correspondientes a la actividad económica que tiene el contribuyente para ese periodo tributario, ¿ya? Entonces, por eso se le llama propuesta, ¿ya? No es que el Servicio de Impuestos Internos en este caso me esté entregando, en este caso a mí, me esté haciendo, digamos, la declaración de impuestos. No, el servicio me está proponiendo ya una información la cual yo como contribuyente, y en este caso en el rol del contador, tiene que cotejar la información para verificar que sea correspondiente a la veracidad de los hechos que, digamos, que compete incluir en este periodo tributario. De allí que la importancia está que cuando antes de yo realizar la respectiva declaración, debo cotejar de que las facturas, en este caso de compra, o el libro de compra, incluya facturas que sean del giro, ¿ya? Cuando eventualmente un contribuyente, por X motivos, se limite no sé, tiene una zapatería y por X motivos se le emite una factura del supermercado, obviamente quizás con las compras de la alimentación mensual, obviamente del hogar, ¿ya? Y esa factura, al ser emitida, queda obviamente en el libro de compra, yo puedo revisarla y puedo sacarla de la contabilidad. Y eso es lo que corresponde hacer, sacar las facturas que no sean del giro. Si yo dejo esas facturas dentro del libro de compras, obviamente va a pasar que yo voy a realizar la declaración. Pero llegado el momento, el Servicio de Impuestos Internos va a eventualmente filtrar que hay información no correspondiente a la actividad económica, ¿ya? Y el Servicio de Impuestos Internos notifica, en este caso, a la empresa para realizar la respectiva fiscalización, ¿ya? Y me va a pedir que yo lleve cierta información tributaria, libros, registro de documentación, no sé, informes digamos, de análisis, digamos, de la información contable, ¿ya? Y esa información yo la tengo que llevar toda. Y el Servicio de Impuestos Internos verifica esa información y obviamente si ve documentos que no corresponden al giro, me va a hacer sacarlos. Voy a tener que rectificar formulario y sobre la misma me va a pasar una multa. Entonces, de allí la importancia de que en el libro de compra-venta yo tengo que cotejar que los documentos tributarios incluidos en el libro de compra sean los correspondientes a la actividad económica que tengo, ¿ya? Si hay algo que no corresponde, es mejor sacarlo. Y me voy a evitar muchos problemas, ¿ya? Entonces, respecto digamos, en ese contexto, ¿ya? La propuesta ya siempre me la va a dar, pero yo tengo que cotejarla. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar que estos respectivos códigos coincida la información con el libro de compras que tengo, que es de la hoja anterior. Espera un segundo, aquí. Entonces, el código 503 dice cantidad de facturas emitidas. Aquí, ¿qué es lo que me está pidiendo? Son el número de facturas que están emitidas. Ya, es el número de facturas. Si yo dejo facturas emitidas, en este caso, ¿es el libro de compra o el libro de venta?
cuando yo digo facturas emitidas, ¿estoy hablando del libro de compras o del libro de ventas? Del libro de venta. Exactamente, del libro de ventas. ¿Por qué? Porque yo cuando vendo, realizo una venta, yo soy la que emito la factura. Distinto es que cuando compro es una factura recibida, ¿ya? Entonces, si aquí me dice cantidad de facturas emitidas, es porque yo tengo que ir a verificar el libro de compras, o sea, perdón, el libro de ventas. Y el libro de ventas me dice facturas electrónicas y me dice 3. Entonces, ¿qué significa? Que hay 3 documentos emitidos. Y ese 3 es el dato que tengo, en este caso, aquí en la línea 503. ¿Ya? Cantidad de facturas emitidas, ¿ya? Cotejo la cantidad de documentos del libro de ventas. Luego dice, en la línea 110, dice cantidad de documentos boletas. Y dice 778. ¿Qué significa esto? Es la cantidad de boletas que se emitieron en este periodo. Para ello, voy a mi libro de ventas y verifico la cantidad de documentos de boletas. Y aquí dice, total operaciones del mes boletas afecta y dice 778. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que se emitieron 778 documentos. ¿Ya? Entonces, ese es el dato que está en este caso, en mi respectivo acá, en la línea 110. Luego dice 511, crédito IVA por documentos electrónicos. El crédito IVA, si yo reviso mi libro de compras, ahí dice IVA y dice crédito. Ya, de hecho, yo, digamos, este documento yo como le dijera, yo lo puse ahí como en rojo, ya para que supieran, digamos, a qué IVA nos estamos refiriendo. Entonces, el IVA crédito es el libro de es el IVA de mi libro de compras. Entonces, el monto que me dice son 448, me decía. Espera, 480,024. 480,024. ¿Qué significa eso? Aquí yo tengo que analizar la información que está contenida en el tipo de documento. Tengo facturas y tengo notas de crédito. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que restar los 565.360 menos los 85.336. Y ahí me da el monto de 480,024. ¿Ya? Entonces yo resto de mi libro de compras, en este caso, la factura, el IVA de factura, menos el IVA, en este caso, de las notas de crédito. ¿Ya? Vayan tomando apuntes, ¿ya? Del análisis de la interpretación. Luego, veamos acá. Dice, cantidad de documentos, facturas recibidas del giro, en la línea 519. Ya, estas cantidades de documentos son las facturas que fueron recibidas por la empresa. Entonces me tengo que ir a mi libro de compras. Dice 94. Entonces son 94 facturas. Vamos al libro de compras y aquí verificamos. Tengo mi libro de compra, aquí dice factura y me dice total documentos 94. ¿Ya? Entonces ese es el número, porque estamos hablando del total de documentos. Luego, dice, en la línea 527, dice cantidad de notas de crédito recibidas. Y dice 16. Eso, me voy a mi libro de compras, y ahí me dice nota de crédito 16.
¿Qué significa eso? Que son 16, en este caso, documentos que fueron recibidos. ¿Ya? Entonces, ese es el dato que está en el formulario. Luego de eso dice base imponible, en la línea 563. Y me dice 3.435.358. ¿Qué es la base imponible? Son las ventas netas. Entonces, para ello, yo tengo que identificar cuál es el neto de mis ventas en el libro de ventas. Me voy para arriba y voy al libro de ventas. Y tengo que ver el neto de mis ventas. Y aquí tengo facturas y tengo boletas. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que sumar esto. El 1.808.500 más el 1.626.857. Y ahí me da los 3 millones, ¿cuánto era? Se me fue el número, el monto. 3.435.358. ¿Ya? Entonces la línea 563 que dice base imponible son las ventas netas de mi libro de ventas. 1.808.500 más 1.626.857. ¿Ya? Luego dice, en la línea 115, dice tasa PPM primera categoría. ¿Qué significa eso? Tasa PPM primera categoría. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo del PPM? ¿Alguien se recuerda? ¿Nadie se acuerda? Cuando hablábamos del PPM, hablábamos de que de las ventas netas se calcula un impuesto que es un porcentaje de las ventas. Y ese porcentaje puede estar dado desde, en este caso, desde el 1% hasta el 6, el 6,5%, ¿ya? Según las empresas. Cuando nosotros hicimos el ejercicio la semana pasada, lo calculamos bajo el 3%, que es un criterio para una empresa de, digamos, pequeño o mediana, ¿ya? Pero una pyme, ejemplo, puede estar entre el 1, el 1,5, el 2%. En este caso, para esta empresa, la tasa está ahí, que corresponde al 1,5. Aquí entonces estamos informando solamente la tasa que estamos aplicando. ¿Ya? Estamos aplicando el 1,5%, digamos, para determinar el PPM. ¿Ya? Entonces la línea 115, donde dice tasa PPM primera categoría, es el porcentaje que estamos aplicando. Aquí corresponde al 1,5. Luego nos vamos acá al segundo, digamos, lado, digamos, del formulario, ¿ya? Y dice línea 502, débitos facturas emitidas. Los débitos facturas emitidas, en este caso, corresponden a el IVA de las facturas de venta, que corresponde a 343.615. A ver, vamos para arriba. Libro de ventas, ¿ya?
Al IVA, yo le dije, al IVA de las facturas del libro de ventas. Entonces aquí tengo el libro de ventas, aquí tengo las facturas y tengo el IVA. Y este es el dato, 343.615. Porque solamente nos estamos informando en esa línea el débito, ¿ya? El débito de la factura. Luego, en la línea 111 me dice débitos boleta. Aquí es igual el IVA, pero solamente de las boletas del libro de ventas. Me dice 309.103. Me voy para atrás, acá. Y aquí está. Libro de ventas, mis boletas que están acá, y el IVA son los 309.103 pesos. 309.103, ¿ya? Porque solamente nos está pidiendo esa línea, el IVA, en este caso, de las boletas, ¿ya? Que es el IVA débito. Luego continúo con la línea. Después dice total débitos. En la línea 538. ¿Qué son los totales débitos? Es la suma del IVA. El IVA en este caso de la factura más el IVA de las boletas. O sea, yo tengo que sumar los 343.615 más los 309.103. ¿Ya? Y tengo el total débitos, que son los 652.718. ¿Alguna duda? Necesito que me... Todo claro. Ya. Permítame un segundito. Miren. Eh, espera un segundo. Acá. Ya. Vamos ahora entonces con la línea 520. ¿Ya? Dice crédito recuperable y, bueno, reintegro, dice facturas del giro. La línea 520. ¿Qué significa en este caso el código? La línea 520, lo que yo tengo que hacer, que son los 565.360, corresponde al IVA crédito de las facturas, en este caso de compra. 565.360. Me voy para arriba, al IVA, entonces, de facturas de compra. Acá. Tengo facturas de compra, perdón, el libro de compra, factura, y el IVA, los 565.360. Es el IVA crédito. IVA crédito, en este caso de facturas, los 565.360. ¿Ya? Luego me voy para abajo. Espera un segundo. Luego, después de la línea 520, viene la línea 528. Y dice crédito recuperable y reintegro, dice notas de crédito. Y dice 85.336. Ese es el IVA solamente en este caso de mi libro de compras.
pero es el IVA de las notas de crédito. Miren, aquí dice notas de crédito y aquí dice los 85.336, que en este caso son es el IVA crédito, ¿ya? Luego, después viene la línea 504 y dice remanente crédito mes anterior. ¿Qué significa eso si yo, ejemplo, les digo? Remanente mes anterior. ¿Qué significa eso? Remanente mes anterior. ¿Alguien me lo pudiese fundamentar? ¿No? ¿Como el acumulado al mes anterior? Exactamente. Es el acumulado o eventualmente el saldo que me quedó de remanente en el mes anterior o el que vengo arrastrando hasta el mes anterior. Entonces, como estamos en este caso hablando de agosto del año 2019, en julio del año 2019 quedó un remanente y es el que está informado acá. Por eso la línea 504 corresponde al remanente crédito, en este caso se le llama, por si acaso. Ya es remanente crédito mes anterior y corresponde a 147.884. Entonces, ese dato no lo tienen ustedes en el libro de compras. ¿Por qué? Porque ese dato lo tengo que consultarlo en este caso en el formulario del periodo anterior. ¿Ya? Así que línea 504, remanente crédito mes anterior, es el remanente que yo dejé informado hasta el periodo anterior a este, digamos, hasta julio del año 2019. Y que en este caso debe ser informado, ¿ya? Se aparece en el formulario como un antecedente, porque cuando yo tengo que pagar, yo tengo que basarme en ese dato, ¿ya? Después dice la línea 537, dice total créditos. Y me dice 627.908. ¿Qué significa la línea? Quiero, a ver, ¿qué significa la línea 537? En este caso, yo tengo que a mi IVA de mis facturas de compra, le tengo que restar el IVA de de las notas de crédito de mi libro de compra. Entonces, vámonos al libro, para que me sale más fácil que usted lo visualice. ¿Qué significa? Que yo a estos 565.360 le tengo que restar las notas de crédito, los 85. Y ese es el dato que va, en este caso, en la línea 537. Total créditos dice, ya los 627.908, porque a los 565.360 le resto los 85, pero tengo que sumar los 147.000 que corresponden a mi remanente. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, ¿ya? Los 565.360, le resto los 85.336 y le sumo los 147.000 y fracción, 884. Ese monto me da un monto de 627.908 que corresponde al dato que tiene que ir en la línea 537. ¿Ya? Luego, la línea 89, 089 dice, impuesto determinado IVA, 24.810. ¿De dónde saco? ¿De dónde sale el dato? ¿Cómo yo determino en este caso el IVA? De la línea 89.
¿Alguien sabe o a alguien se le ocurre? ¿No? Ese será el ppm. No. El ppm viene después. Mire, en la línea 062 dice ppm neto determinado. Estamos hablando de la línea 89 primero. ¿Cómo yo determino? ¿Cómo yo en este caso determino el IVA, el impuesto IVA? ¿Se acuerdan que yo les decía que el IVA de mis compras tenía que restarlo con el IVA de mis ventas? En la clase anterior ya nosotros restábamos el IVA de mis compras menos el IVA de mis ventas. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Recuerden que en la línea anterior, ya nosotros a los 565.360 les restamos 85.336 y le sumamos 147.000 y tanto. Y eso me dio un monto, en este caso de 627, 908. Y acá, en mis ventas, también tengo que, en este caso, sumar, y también me da 600 y tanto. Aquí me da 640 y 4652, 718. Entonces, yo resto los 627.908, que es lo que me daba acá arriba, en mi libro de compras, menos los 652.718 que me da mi libro de venta. Y la diferencia de esos dos datos me da los 24.810. ¿Se entendió? Este último cálculo es más complejo, digamos. Os lo repito. El dato de la línea 089 parece mucho. Sí, impuesto determinado iba a ser 89. ¿Se entendió por qué me da el monto de 24.810? Os lo repito. Díganme ustedes, porque si se quedan calladitos yo no puedo, ¿cómo le dijera? No puedo seguir Hola, explicando. profe, mire, yo me vengo hace poquito conectando. ¿Ya? ¿Quería repetirme, por favor? La línea 89, ¿o tienes dudas en alguna otra línea dentro de lo que escuchaste? No, del formulario de 29 en general. Si me puede hacer una repasada rápida para recordar y con eso. Ya, en este caso, mira, déjame, en el caso tuyo, prefiero repasar rápida una vez que termine, porque me faltan 3, 4 líneas. Y ahí sí puedo hacer una repasada rápida, no tengo drama por eso. Ya, ok, bueno, ahí ¿Ya? igual después me enchufo y termino. Quizás no va a ser necesario. ¿Ya? Ya, no, si no hay problema, Matías. Ya, voy a continuar entonces con la siguiente línea y para después hacer un repaso rápido general para equiparar a todos, porque parece que el internet ha estado como bien intermitente y me he dado cuenta que algunos han entrado y ya se han tenido que salir y los he tenido que volver a aceptar. ¿Ya? Sigo con la línea 62. Alguien me habló de ppm hace algunos minutitos atrás. ¿Quién fue? Alguien me dijo si era el ppm. No. Están con miedo, están con pánico escénico, parece. El ppm neto Yo, determinado, profe, Mauricio. entonces, Aquí nosotros podemos determinar el no, ppm. una consulta con respecto al otro punto. Al punto Sí, entonces, ese 089. punto que. No, no, el otro. Espérame, déjeme volver.
Espera el Dime el documento código. que te envió. Sí, Dime el entonces código. el punto 089 sería el total de... Aquí, mira, lo voy a rescatar. A ver, lo voy a ampliar un poquitito. Espérame un segundo. Aquí. Lo voy a rescatar de aquí mismo. Es el total. Los 565.360 ¿Mm? es el neto de mis facturas de mi libro de compras, ¿ya? Yo le resto los 85 porque los 85 es la nota de crédito. Pero le tengo que sumar los 147.884, que es el remanente del periodo anterior. Entonces, al tener 565.360, le resto 85.336 y le sumo 147.884, me va a dar un monto de 600, te digo el tiro el dato. Me va a dar el monto de los 600, espera un segundo. De los 627.908. ¿Ya? Y luego me tengo que ir a mi libro de ventas, y mi libro de ventas tengo los 343, 615 más los 309.103. Y ese monto ya me da 652.718. Entonces yo resto los 652.718 menos los 627.908. Y ahí me da una diferencia de 24.810, y es el dato que va en la línea 89. Perfecto, ahora sí quedó claro. Ya. Luego entonces ya, nos vamos a la línea 62, que es el ppm neto determinado, ¿ya? El ppm es el que se calcula, el porcentaje que se calcula en base a las ventas netas. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que identificar cuáles fueron mis ventas netas en este periodo. Y mis ventas netas, recuerden que es la línea 563, base imponible, y dice que son 3.435.358. ¿Ya? Entonces, yo tengo que determinar el ppm con una tasa, que es un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? En este caso, el 1.5. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Poner 3.435.358 por 1.5%. Y eso me va a dar aquí el monto de 51.530. Entonces, la línea 0.62 está dada por determinar el ppm sobre la base de las ventas netas del mes. 3.435.358 por 1.5%. ¿Ya? Luego la línea 595 dice subtotal, impuesto determinado anverso. Y dice 76.340. ¿Qué significa acá? Yo tengo un IVA a pagar, por eso dice impuesto determinado IVA, de 24.810, que tengo que pagarlo. ¿Ya? Y tengo en este caso un ppm neto determinado de 51.530. Entonces, esos dos datos yo los sumo y me da un total de 76.340. Entonces, la línea 595 es la suma de la línea 089 más 062. Y luego la línea 547, donde dice total determinado, viene siendo lo mismo porque no hay más ítem que incorporar. ¿Ya? Entonces, si continúo revisando el mismo formulario, más abajo me dice total a pagar dentro del plazo legal y me sale 76.340, que es lo mismo que está determinado en la línea anterior. ¿Ya?
En este caso, este contribuyente pagó en el periodo, digamos, en la fecha que le correspondía, por eso no tiene ni multas, ni intereses, ni recargos de IPC. Ya en el caso de que hubiese cualquier retraso, obviamente aquí dice más, significa que los 76.340 los sumo con los otros dos ítems. ¿Ya? Por eso dice más y más, porque son recargos. ¿Ya? Ahora, en la eventualidad, a veces sucede que algún contribuyente por X motivo tiene una condonación. ¿Qué significa una condonación? Que es como un descuento que se le hace en alguna multa o algún interés. Cuando los contribuyentes eventualmente se les ha determinado una condonación de impuestos, eso se resta. Por eso aquí dice, está la rayita. ¿Ya? Y después dice total a pagar con recargo, y lo que eventualmente pudiese estar aquí abajo en la línea 94 es lo que eventualmente van a pagar. Pero en este caso, por el contribuyente no tener nada de eso, determina el pago en la línea 91 como 76.340. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta declaración fue bajo medio de pago PEL, ya que es pago electrónico, pago ya como electrónico. Está la fecha de la presentación y está el respectivo timbre que está recibida y pagada por internet. ¿Ya? Esta declaración está al día. A veces pasa que, ejemplo, un contribuyente hace declaraciones solamente y no hace pago. Por X motivo, a lo mejor tiene que solamente declarar, no sé, un impuesto X y no les corresponde pago. ¿Ya? Entonces ahí en este caso solamente va a decir declarada. ¿Ya? Obviamente, si hay una postergación de pago, ya en un mes un contribuyente decide postergar el pago, pasarlo para el otro periodo porque quizás no tiene dinero, obviamente el tema te va a decir recibida y postergada. ¿Ya? Disculpe, profe, ¿cuánto tiempo se puede postergar el pago? Se posterga de un mes para otro. Ejemplo, el mes de ejemplo, estamos en octubre, pensemos que ya es septiembre. Septiembre yo lo tenía que pagar ahora, no sé, el 10 de septiembre por X motivo, ¿ya? No lo pago el 10 de septiembre. O sea, perdón, no lo pago el 10 de octubre, lo pago el 10 de noviembre. Pero eso no quiere decir que en el mes de noviembre yo no pague. En el mes de noviembre voy a juntar el IVA que postergué para noviembre, más el de octubre que me corresponde pagar en noviembre. Entonces voy a tener que estar pagando en noviembre 2 periodos. ¿Ya? A veces, y hubo un tiempo que el Servicio de Impuestos Internos podía, o digamos, estaba el beneficio que yo podía postergar hasta 60 días. O sea, si yo podía postergar a 60 días, significaba que en 2 meses más yo pagaba. Pero es el mismo principio, en 2 meses más yo pago lo que yo postergué, pero no significa que yo no vaya a pagar, tengo que pagarlo igual. ¿Ya? Pero siempre la postergación, hoy en día el servicio la aplica a 30 días. Profe, ¿Qué? una consulta. A ver, ¿qué? Esta declaración del F29 es de una empresa la cual solamente compra y vende productos. Te pregunto, Es que el formulario 29 es para toda empresa que realice compra y venta. No, aquí no importa si es producto o servicio, porque el servicio también se vende. ¿Ya? Entonces, en el formulario 29, yo declaro compras, o sea, el impuesto de las compras y ventas, impuesto único, impuesto en este caso de la renta de los trabajadores, que es el impuesto único. Y la que son las boletas, la retención, el impuesto retenido de las boletas honorarias.
Eso es lo que yo declaro en el formulario 29. En el formulario 50 se declaran otros impuestos que son específicos. Impuesto a la joya, impuesto al lujo, impuesto al casino, impuesto al petróleo, pagos de impuestos de manera voluntaria. Eso se utiliza en el formulario 50. Pero por formulario 29, todas las empresas lo tienen que hacer porque todas las empresas realizan compras y ventas de sus productos y o servicios. ¿Alguna otra duda? No sé si le respondí a Mauricio porque algo le logré entender en la consulta que me hacía, porque se le escuchaba muy entrecortado. Tiene problemas con su internet, me parece. Sí, bueno, la duda era, claro, que si los trabajadores, el impuesto asociado, las gratificaciones, van en otro formulario o iban en este. Las gratificaciones no van acá. Ah, entonces, perdí. Las gratificaciones no van acá. La gratificación, a ver, cuando yo en un momento hablé de lo que era la gratificación, es un beneficio que tienen derecho todos los trabajadores de recibir parte de las utilidades de la empresa, ya sea pagada de manera, en este caso, mensual o anual. Cuando es mensual, se determina un 25%, que se saca, digamos, en relación al sueldo del trabajador, a la remuneración base, ¿ya? Pero cuando es anual, ese porcentaje se paga en proporción a las utilidades que la empresa reciba de un año comercial. O sea, la empresa desde enero a diciembre trabajó y al finalizar en diciembre hace un balance. Ese balance se revisa para pagar la renta, en este caso, al año siguiente, que es en abril. Y una vez que se ha declarado esa renta, la empresa recibe la devolución de impuestos de renta y un porcentaje de esas utilidades se asigna para pago de gratificación. Pero no es que yo tenga que declarar las gratificaciones en este formulario. Son cosas como distintas, con procedimientos distintos y origen de la información distinta. ¿Ya? Pero sí, el impuesto único con los trabajadores, y es cuando en este caso un trabajador recibe una remuneración sobre el 13.75 UTM, ¿ya? Esa es la que se declara en este caso se tiene que informar en la liquidación de sueldo del trabajador y el empleador debe informarla en este caso acá, ¿ya? Y hay una línea, por eso les digo, el Servicio de Impuestos Internos entrega una propuesta y esa propuesta es la que yo tengo que cotejar que corresponda según mi actividad económica y según la información que se haya desarrollado en ese mes. ¿Alguna otra duda? Ninguna duda por mí. Ya, Camila. Lo que podemos hacer, ya si no hay más dudas, es generar el break de descanso ahora. ¿Ya? ¿Les parece? Tomamos 15 minutos, volvemos a las 21:25 y en el segundo bloque vamos a analizar los tipos de impuestos que yo declaro en el formulario 29 y en el formulario 50. Voy a hacerles la tabla y para que les quede clarito y no se confundan, digamos. ¿Ya? Ok. Ok, profe. Ya, volvemos a las 21:25. Estamos de vuelta, chicos.
Sí, ¿Sí? Ya. A ver, espérenme un segundito. Lo que pasa que estoy con una situación, una situación media compleja, pero voy a hacer algo. Para efectos de la clase. Espérenme un segundo. Acá, acá. Ya, en pro, no, esto no es lo que iba a... En pro de el... ¿Cuántos alumnos están con esta problemática un poquito de que llegaron, digamos, un poco retrasados y quedaron quizás un poquito como medios colgados con el tema del ejercicio que veníamos conversando? Son muchos, porque un alumno en particular me dijo que había llegado tarde, pero ¿hay más o no? ¿No? No, parece que ese es el alumno. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, voy a repetir, ya, cómo se están, cómo se, ¿cómo le dijera? Cómo se fueron determinando los datos en base al libro de compras, ¿ya? Con este formulario que es el mismo archivo que está en el WhatsApp, por si acaso, ¿ya? Acá tenemos el libro de compras para un mes X, que tengo, en este caso agosto de 2019, ¿ya? Libro de compras y libro de ventas. Con esta información que está contenida aquí, es donde el Servicio de Impuestos Internos elabora la propuesta para poder, digamos, hacer la declaración del formulario, en este caso 29. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en esta clase? Es sacar la información del libro de compras y ventas, cómo se refleja en este caso en el libro en el formulario 29, que es el que está acá. ¿Ya? Entonces, el código 503 dice cantidad de facturas emitidas. ¿Qué significa eso? Ahí dice 3. ¿Qué significa? Que son los documentos del libro de compras. ¿Ya? O sea, perdón, el libro de ventas. Facturas emitidas del libro de ventas son 3. Por eso el formulario me dice que son 3. Ahí. ¿Ya? Luego dice la línea 110, cantidad de documentos boletas, dice 778. Si yo miro mi libro de ventas, son 778 boletas. Luego la línea 511 me dice IVA créditos de documentos electrónicos y dice 480.024. Espérame, hay alguien que viene entrando ahí. Ya, el IVA crédito en este caso de los documentos electrónicos, en este caso está dado por los 565.360. Debo restarle el IVA de las notas de crédito en mi libro de compras. Y ahí me da los 480.024. ¿Ya? Luego, la línea dice cantidad de documentos, facturas recibidas del giro, dice 94, que en este caso son las facturas de compra, son 94. ¿Ya? Tenemos 94 facturas y aquí tenemos notas de crédito 16. Y las 16, el número 16 está también debajito, en la línea 527, dice cantidad de notas de crédito recibida y dice 16. ¿Ya? La línea 563 dice base imponible. ¿Qué es la base imponible? Son las ventas netas. ¿Ya? Entonces, al ver las ventas netas, yo me voy a mi libro de ventas y tengo que determinar las ventas netas que tengo en mi libro. Para ello, tengo que sumar en este caso el 1.808.500 más 1.626.857. Y estos dos datos son los que me dan los 3 millones y tanto. 3 millones, ya se me olvidó. 3.435.358. ¿Ya? Después dice la línea 115, tasa ppm, primera categoría, 1.5.
ya que en este caso es el porcentaje para calcular el ppm, ¿ya? Entonces, por eso dice tasa, es solamente el porcentaje. Y aquí corresponde al 1.5%. Luego dice débitos, facturas emitidas, y los débitos de las facturas emitidas en este caso son, acá, débito, facturas emitidas son 343,615. ¿Ya? ¿Por qué? Porque corresponde al IVA de mis facturas, en este caso electrónicas. ¿Ya? Luego dice total operaciones boletas, ¿ya? Y dice 309,103. ¿Ya? Este es el débito de las boletas. Y el débito de las boletas está en la línea de abajo, pero dice débitos boletas, en línea 111, 309,103. Entonces aquí tengo el IVA de mis facturas del libro de ventas y el IVA de mi, perdón, sí, pues, el IVA de mis facturas electrónicas del libro de ventas y el IVA de las boletas en mi libro de ventas, ¿ya? Línea 502 y línea 111. La línea 538 es el total de débitos, ¿ya? Que corresponde a los 652,718, que es la suma de ambos. Luego dice crédito recuperable, facturas del giro, y dice 565,360. Acá tengo. IVA recuperable crédito, 565,360. Ese es el dato. Es el IVA, en este caso, en mi libro de compra, es el IVA de factura. Luego tengo 85,336, que en este caso corresponde al IVA crédito, pero de mis notas de crédito, los 85,336 que están aquí debajito. Línea 528, IVA crédito recuperable, dice, y ahí dice notas de crédito. 85,336. Línea 504, remanente en este caso, crédito al mes anterior, 147,884, que es el remanente que yo vengo arrastrando de los periodos anteriores, ¿ya? Y aquí donde dice total créditos, 627,908, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Sumar 500, o sea, perdón, a los 565,360 le tengo que restar el IVA de mis notas de crédito, menos 85,336, pero le tengo que, en este caso, sumar el remanente, 147,884. Y ahí me da los 627,908. ¿Ya? Acá en la línea 89 dice impuesto determinado IVA 24,810, que es la resta de los 627,908 menos el IVA, los 652,718. O sea, tengo que restar la línea 538 menos la 537. La diferencia de esos dos montos me da los 24,810. Luego tengo ppm determinado en la línea 062 y me dice 51,530. Y ese dato yo lo obtengo de acá, de la base imponible. Los 3.435,358 los multiplico por el 1.5% y se determina el dato, 51,530. ¿Ya? Luego, la línea 595 es la determinación, en este caso, de los impuestos que estoy declarando, que es la suma de los 24,810 más los 51,530 y me da el monto de 76,340. ¿Ya? Y eso es lo que se declara en este caso en el periodo tributario y es lo que se registra obviamente también acá dentro, como total a pago dentro del plazo legal en la línea 91. ¿Ya? ¿Le queda claro a la persona que me había hecho el alcance de que había llegado tarde y estaba un poquito confundido en ciertas cositas? ¿Quién era? Mauricio me parece mucho que era.
Ya, chicos. Entonces, ya, la clase la vamos a dejar hasta acá por hoy, ¿ya? En la clase siguiente, que en este caso corresponde el día jueves, vamos a analizar y vamos a hacer la comparación eventualmente de qué impuestos pagamos en el formulario 29 y en el formulario 50. Ya vamos a hacer ese análisis comparativo, ¿ya? Y vamos a ver qué contribuyente debe dar cumplimiento exclusivamente con el 29 y qué contribuyentes obviamente ¿cómo le dijera? Se deben dar cumplimiento al formulario 50. ¿Ya? No todos los contribuyentes tienen que utilizar los dos formularios. ¿Ya? Así que hasta aquí la clase de hoy día. ¿Alguna duda en particular? Ninguna duda, profesora. Buenas noches, que descanse. Ya, Camila, muchas gracias, que estén bien, que descansen entonces. Nos vemos el día jueves. Ya, buenas noches. Recuerden dejar sus nombres en el chat para que queden presentes. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Bastián, gracias a ti.